Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Continuamos con esta preciosa carta, la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Nos corresponde al verso 10 del capítulo 4. Dice así 1 Corintios 4, verso 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. De esta manera, estimados hermanos, el apóstol sigue con este verdadero contraste entre la vida de servicio y ministerio de los apóstoles y también el contraste marcado con la vida pobre y deprimente en muchos aspectos de los corintios. En el capítulo 4, verso 8, el apóstol ha dicho respecto a ellos de una manera irónica, pero no la ironía que hiere, sino la ironía del padre que desea rectificar una mala actitud, un mal pensamiento en sus hijos. El apóstol dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y dice el apóstol, ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pero ahora en el verso 9, que consideramos la vez anterior, el apóstol ha puesto el marcado, agudo contraste, impresionante contraste del testimonio de ellos, cuando habla de la exhibición de parte de Dios hacia los apóstoles, ante el mundo, ante los ángeles y ante los hombres. Un espectáculo de sufrimiento, no de gloria humana, sino de sufrimiento por causa del Señor. Y sigue en ese contraste el apóstol, en esta actitud de poder poner en la mente de sus amados hermanos en Corinto la verdadera realidad de lo que significa sufrir por la cruz de Cristo. Dice el apóstol Pablo, verso 10, lo ha dicho, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Entonces, hermanos, si los versos 8 y 9 han marcado un contraste agudo en relación a los corintios y los apóstoles, en el verso 10 abundan mucho más los contrastes. Cada expresión del apóstol nosotros y vosotros para marcar el contraste es enfático. Así Pablo marca la diferencia entre la vida de los apóstoles y la de los corintios. Estas tres antítesis, estos tres contrastes se refieren respectivamente a la enseñanza, al modo de enseñanza de los apóstoles, al comportamiento de ellos y también a su posición en el mundo. En cuanto a la enseñanza, son considerados insensatos, en cuanto a su comportamiento, son considerados débiles, y en cuanto a su posición en el mundo, son despreciados como la nada mismo. En cambio, Pablo va a enfatizar el verdadero carácter de los siervos de Dios. La vida de Pablo, hermanos, fue tan diferente del buen pasar de los corintios, si me permiten la ironía. La vida de Pablo fue tan diferente al buen pasar de los corintios, que al mencionar una lista adicional de contrastes desde este verso 10 al verso 13, por lo menos el apóstol menciona 14 declaraciones que describen el testimonio de su vida y servicio. Sería importante poder considerar detalladamente esas 14 declaraciones o contrastes a la vida de los corintios que están consignados en el verso 10 al verso 13. Al verso 13. Nosotros podemos comprobar estos hechos, muchos de los cuales están escritos especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles y también específicamente en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. De hecho, Pablo continúa la lista de aflicciones y sufrimientos en contraste a los Corintios, la lista de experiencias dolorosas ahí en su segunda carta a los Corintios, verso 11, 23 al 33, un buen párrafo que menciona, especifica aquellos contrastes de aflicciones y sufrimientos que el apóstol revela en su propósito de desenmascarar a los falsos maestros en su segunda carta a los Corintios. Esto lo hace no con el fin de gloriarse, más bien lo hace con el fin de gloriarse en sus debilidades, a fin de que el poder de Cristo descanse sobre él, tal como lo ha mencionado en el capítulo 12. En el capítulo 12
de su segunda carta, el apóstol Pablo, capítulo 12 de Primera Corintios, a partir del verso 9, el apóstol Pablo nos presenta, hermanos, nuevamente ese marcado contraste. Voy a leer los versículos. El Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo expresiones del apóstol reveladas en este pasaje, estimados hermanos. Pablo menciona otra lista de aflicciones en las cuales se goza al saber que mientras más débil es más fuerte en el Señor. Y esa lista está consignada, lo reiteramos, en el capítulo 12 de 2 Corintios, verso 9 y verso 10. Pero no podemos olvidar que también en 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, uno de los grandes capítulos que reflejan el testimonio de sufrimiento y aflicción del apóstol. En ese capítulo, Pablo, hermanos, provee una lista de experiencias que deberían ser en alguna medida manifestada por aquellos que laboran para el Señor. Lo decimos con mucha solemnidad y con mucha responsabilidad. Estas 28 características de 2 Corintios capítulo 6, expresión del sufrimiento, que van desde los versos 4 hasta el 10, sugerimos, hermanos, que están divididas por las preposiciones en, por y cómo. Lo repetimos. Hay 28 características o expresiones de sufrimiento en 2 Corintios 6, desde el capítulo 4 hasta el verso 10, cuyo párrafo está diferenciado, separado por las expresiones en, por y cómo. Las primeras 10 expresiones de sufrimiento se mencionan allí en el capítulo 6, del verso 4 hasta el verso 5. Esas representan las externas o las circunstancias externas de sufrimiento que el apóstol Pablo recibió de parte del mundo. Antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayuno. Fueron circunstancias de necesidad y circunstancias de padecimiento y persecución. Luego, hermanos, en el mismo capítulo 6 de 2 Corintios, hay 11 declaraciones, desde el verso 6 al 7, que enfatizan el carácter interno del ministerio del apóstol Pablo, la naturaleza santa, pura, sincera, la probidad del apóstol o de los apóstoles en su servicio al Señor. Dice el apóstol: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Las últimas restantes 7 características, para completar el número de 28 expresiones en este capítulo 6, las 7 restantes se encuentran entonces, hermanos, desde el verso 8, a partir del verso 8 hasta el verso 10, y tratan claramente con el contraste experimentado por los siervos de Dios en cuanto a la apreciación, a la estima o desestima del mundo en su servicio al Señor. El verso 8 dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos ante el mundo, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Y finalmente el verso 10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El apóstol Pablo entonces en este verso 10, un verso de marcados contrastes, sigue agregando y dice: nosotros somos insensatos, mas vosotros prudentes.
Él ya ha declarado, nosotros somos insensatos, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, y ahora recalca diciendo más vosotros prudentes en Cristo. De manera entonces que el apóstol establece el primer gran contraste con los corintios. Nosotros somos insensatos, vosotros prudentes, ha dicho el apóstol. En la forma de pensar de los corintios y de los inconversos, era insensato vivir y predicar como Pablo o los apóstoles lo hacían. Más bien, al no haber diferencia entre los corintios creyentes y los incrédulos, los corintios creyentes pensaban que era prudencia esa forma de vivir, tibia en cuanto al testimonio, porque así evitaban problemas. Los cristianos de Corinto gozaban de prestigio en la comunidad como personas prudentes, al grado de que ya no predicaban la cruz de Cristo, porque quizás pensaban que podía ofender a alguien. En cambio, los apóstoles eran considerados insensatos, porque rechazaban toda sabiduría humana tocante al Evangelio. Recordemos, hermanos, que fueron considerados insensatos, tal como el mundo consideró el mensaje que ellos mismos predicaban o proclamaban. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, pasaje que en los principios de este estudio consideramos. Dice la palabra allí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Si Pablo, estimados hermanos, hubiese seguido siendo un rabino judío desde joven, Pablo podría haber alcanzado una posición elevada dentro de la religión judía. Así nos recuerda en Gálatas 1:14 que él adelantaba a muchos en el judaísmo en su tiempo. O si Pablo se hubiese colocado del lado de los legalistas judíos que pretendían distorsionar el Evangelio aún en la iglesia en Jerusalén, y no hubiese ministrado a los gentiles, seguramente se hubiese evitado una gran cantidad de persecución. Pero cuando Pablo le preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga?, realmente lo preguntó en serio y con toda responsabilidad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sigue el apóstol Pablo en este importante verso de contrastes que estamos considerando y dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, pero vosotros, prudentes en Cristo. El hecho de que los corintios actuaban mal no quitaba la realidad de que estaban en Cristo. A ellos les gustaba la comodidad de estar en Cristo y a la vez estar bien con el mundo. En cambio, Pablo y los apóstoles vivían como ellos vivían, por amor a Cristo. De esa manera, Pablo les demuestra de que así se agradaba a Cristo, que vivir como Él lo podrían hacer por amor a su bendita persona. Los apóstoles eran capaces, por amor, de vivir de una manera diferente a las normas del mundo y de lo que el mundo considera una buena forma de vivir. Pablo establece el segundo contraste y dice, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Eran considerados como insignificantes en un mundo donde se exaltaba el poder, la gloria y la fama. En cambio, los corintios tenían la mentalidad de ser influyentes y poderosos, que es lo que todo el mundo busca. Todos quieren estar en las ligas mayores, pero estar entre los poderosos e influyentes de este mundo es como nadar entre tiburones. Siempre hay peligro. Pero asociarse a los humildes y sufridos apóstoles es estar entre las ovejas siguiendo al pastor de sus almas, al verdadero y buen pastor de sus almas. Hubo un tiempo en que Pablo se gloriaba en sus puntos fuertes, en su propia justicia, pero luego se encontró con Jesucristo, o más bien dicho, Jesucristo le encontró a él, y descubrió que lo que él pensaba que era ganancia, en realidad era pérdida. Nos reitera el capítulo 3 de Filipenses. Fue a través del propio sufrimiento personal que Pablo descubrió que la fortaleza espiritual era resultado de la debilidad personal. Como nos reitera 2 Corintios 12, verso 7 al 10, un pasaje
estimados hermanos, que realmente vale la pena volver a considerar, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice el apóstol, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La fortaleza que se sabe fortaleza es debilidad, pero la debilidad que se sabe debilidad se convierte en fortaleza en las manos del Señor. Hay otros pasajes en los que Pablo contrasta su debilidad, también en esta misma carta a los Corintios. Contrasta su debilidad con las virtudes de poder y fuerza. Allí Pablo considera que la debilidad es la marca de un verdadero seguidor de Jesucristo, porque es Cristo quien lo fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ha dicho el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 13. Además, fue en esta debilidad, apreciados hermanos, que Pablo con temor y temblor les llevó el Evangelio para que ellos fuesen salvos, para que ellos fuesen rescatados, pudiesen también conocer al Señor. Dice el apóstol Pablo: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y en el verso 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Finalmente dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el último contraste que el apóstol Pablo establece en este verso 10 dice: vosotros, los corintios, sois honorables, mas nosotros despreciados. Los corintios eran considerados como importantes, seguramente en su propio modo de verse a sí mismos, dignos de atención. En cambio, los apóstoles eran carentes de dignidad, sin honra entre los hombres, y tratados con desprecio, con menosprecio de parte del mundo. Esta triple descripción de insensatos, débiles y despreciados nos recuerda esa gran porción del capítulo 1 de esta carta. En el capítulo 1, verso 27, recordemos, hermanos, que el apóstol dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo nos recuerda? Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Vosotros insensatos, vosotros prudentes, mas nosotros insensatos. Ustedes fuertes, mas nosotros débiles. Esta triple descripción de insensatos, débiles y despreciados nos recuerda cómo la gracia de Dios escogió precisamente este tipo de personas para que le representasen en el mundo por medio del Evangelio. Los corintios, con su vanagloria, habían olvidado esta verdad del principio. Lo importante es que nosotros no olvidemos nunca de dónde la gracia de Dios nos alcanzó y nos sacó para una salvación eterna. Los corintios, con su orgullo, eran como el victorioso general con los trofeos de su hazaña entrando al Coliseo lleno de gloria. Los apóstoles, en cambio, eran los cautivos condenados a muerte a la vista del mundo. Para los corintios la vida cristiana consistía en desplegar sus privilegios y presumir sus logros personales. Para Pablo, una vida de humilde servicio, siempre dispuesto a morir por Cristo. Un cobarde temor al padecimiento y el sacrificio. La búsqueda del bienestar y de lo que es grande a los ojos de los hombres será siempre incompatibles con el espíritu del Evangelio. Cuán extendido está aún hoy este
esta actitud de los corintios, de los cristianos corintios. Muchos, y me incluyo, estimados hermanos, dejando los padecimientos y renunciamientos de los primeros tiempos de la iglesia, pensando quizás elevarnos por un cristianismo cómodo al nivel de un siglo culto, buscando poseer la consideración de los hombres. Agustín dijo, para terminar, usar del mundo y servirse de Dios. Esta dicotomía, este contraste, esta paradoja, esta contradicción no puede ser posible entre aquellos que profesamos no solamente ser cristianos, sino que también deseamos y pretendemos servir al Señor. Termino volviendo a repetir esta idea. Cuán extendida está aún hoy esta actitud de los cristianos de Corintios, que dejando los padecimientos y renunciamientos propios de los primeros tiempos de la iglesia cristiana, piensan elevarse en un cristianismo cómodo, al nivel de un siglo quizás culto, buscando poseer la consideración de los hombres, implicando con ello rebajar los altos estándares y glorias y demandas de la palabra de la cruz, la palabra de la cruz que el mundo precisamente necesita para ser salvo. Señor nos bendiga y nos guarde a considerar este tremendo contraste de la vida de los apóstoles con la tibieza espiritual y el mimetismo moral y social de los corintios con el mundo, y nos ayude a ser valientes a fin de proclamar a todo costo el Evangelio del Señor. Su gracia nos fortalecerá en nuestra debilidad, sin lugar a dudas, como lo hizo con los apóstoles. El Señor les bendiga ampliamente, hermanos, en este día. Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber somos, sí. Libres de maldad, ricos en bondad, y seremos fieles en la lid. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Cuán hermosos son los que sin temor, listos al llamar del clarín, luchan sin cesar, sufren sin dudar, guardas del deber siempre hasta el fin. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Nuestro capitán es ya vencedor, Él nos redimió por su cruz. Guardas del deber, Él nos da poder y nos guiará en su santa luz. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer.
Invencibles son los que con afán cada día dan al deber. Gloria y luz tendrán y recibirán grande galardón del Redentor. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer.